Hola, bienvenidos al canal donde nos encanta sobrecomplicar términos y cuestiones muy sencillas porque es entretenido hacer. Pero bueno, el día de hoy, ¿qué es un lector? Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy, teniendo en cuenta que ayer fue el día del lector, pues vamos a estar tratando de navegar estas aguas. Este video nació más o menos por uno que hice a finales del año pasado, que la verdad es que fue un bastante buen video, si me permiten decirlo, que también les recomiendo ver al final de este si les interesa, pero en ese video hablé o mencioné más o menos que la idea del librero es un concepto muy interesante en cuanto a los términos de la identidad y la identidad de un yo lector. Entonces, pues que quería eventualmente expandir un poco esa idea y estamos aquí pues en ese momento. Entonces, para hablar de ese tema voy a estar usando como referencia principalmente a los libros de Cero Tener de Eric Fromm, también Marx y su concepto del hombre de Eric Fromm también, y El ser y el tiempo de Martin Heidegger con El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Entonces, comencé esa idea o llegué a esa idea pensando principalmente en el tema del librero. ¿Y por qué estar hablando del librero? Pues básicamente en ese video lo que dije es que es muy interesante verlo porque un librero hasta cierto punto o se parece o es muy similar a un concepto tradicional de lo que es la identidad de una persona. Esto lo podríamos tomar desde un punto de vista psicoanalítico, pero yo no leo psicoanálisis, entonces este será un hoyo que llenar en un video en un futuro. Así que suscríbanse al canal si les gusta este tipo de videos así un poco a lo loco. Pero entonces, ¿por qué eso? Pues básicamente porque un librero lo que es una colección de libros que se va formando a lo largo del tiempo. Entonces, un librero dice mucho del lector que es su dueño, ¿verdad? De su lector. Desde los términos no tan directos como decir la forma en la que está ordenado, si está ordenado o si no está ordenado, si está en orden alfabético, si está por color, si está por tamaño, todo eso dice mucho del lector, pero también dice algo mucho más profundo a partir de los libros que está exponiendo, ¿verdad? Porque también hay que tener en cuenta y tener como base a todo esto de que un librero es algo que expone los libros, ¿verdad? Es algo que es para mostrar. La mayor parte de libreros normalmente en las casas los libreros están en lugares más públicos, como en el salón o cosas por el estilo. Quienes no vivimos solos, pues usualmente está en el cuarto, pero es algo para mostrar, para exponer, cosa que también es interesante verlo en las bookredes y en booktube y todo esto, porque casi todos grabamos con libreros detrás. Entonces, pues exponemos toda esta colección de libros que leímos a lo largo de nuestra vida, mostrando más o menos qué compone ese yo lector. Y hablando del tema de exponer quién es tu yo lector a través de los libros de tu librera, pues es práctica más o menos común, ¿verdad? Que ya sea consciente o inconscientemente vamos normalmente curando, digamos, la imagen de nosotros o de nuestro yo lector que presenta nuestro librero. No sé si me estoy dando a entender, pero básicamente estoy tomando el librero más o menos como se muestra el cuerpo humano, ¿verdad? Que es por un lado es nuestra forma de interactuar con el mundo, ¿verdad? La parte física, pero también es lo que permite a otras personas interactuar con nosotros. Es como nuestra carta de presentación, lo primero que se ve, nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Lo mismo es el tema del librero. Y como estaba diciendo, esto ya sea consciente o inconscientemente lo vamos puliendo para que se acerque más a quiénes somos, hablando de nuestro cuerpo, o quién es nuestro yo lector, hablando del librero. Es decir, lees un libro y te gustó muchísimo, pero lo leíste en digital o en audiolibro o lo prestaste de una biblioteca y entonces quieres conseguirlo, quieres comprarlo, quieres tenerlo en tu librero. O por el contrario, si un libro no te gustó mucho, es probablemente el primero que vayas a sacar cuando hagas un haul o simplemente saques libros, dones o como sea. Y esto nos lleva a el primer tema, ¿verdad? El tema de Cero Tener de Eric Fromm.
Básicamente Eric Fromm, que esta idea la elabora a partir de una idea de Marx, pero Eric Fromm lo que dice en ese texto es que el capitalismo básicamente no cumplió las promesas que nos hizo. Pero para dar la idea de que sí nos está dando algo, de que sí mejoró, de que sí, como para justificar su existencia, digamos, nos dio una fachada. Y con esa fachada cambió totalmente la mentalidad de cómo navegamos la existencia de los seres humanos. ¿Cómo se da esto? Pues en el cambio de el ser al tener. Básicamente, por ejemplo, el capitalismo te prometió libertad, pero no realmente te dio libertad, te dio la capacidad de tener vacaciones o de tener un fin de semana, que no es lo mismo a ser libre. Hablando en términos de lector, por ejemplo, la oportunidad de ser lector. ¿Da eso completamente? A veces no tienes tiempo para leer, pero sí te da la opción de tener libros. Esto es una idea que se va a ir aclarando, espero yo, un poquito más adelante. Estos videos usualmente no sé si me doy a entender siempre mucho, pero hago mi mejor esfuerzo, se los prometo. Entonces, pues llegamos al tema del tener, ¿verdad? Tener suplanta el ser. Nuestra identidad se comienza a construir a través de lo que tenemos más que lo que somos, más de lo que sentimos, de lo que hacemos y todo eso es que tenemos, ¿verdad? Cómo podemos mostrar quién somos a través de las cosas que poseemos. Que, por ejemplo, si alguien te dice, soy lector, me encanta leer, pero llegas a su casa y no hay ningún libro a la vista, pues vas a ser un poco escéptico. En cambio, si una persona nunca te ha hablado de libros, pero llegas a su casa y hay libros por todos lados, vas a decir, oh, esta persona lee. Obviamente esto no es un tema tan blanco y negro, pero ahí podemos ver un poco esa forma de entender la identidad en términos del tener más que en términos del ser, porque la persona que no tiene libros, pero que le dice que le gusta leer, pues simplemente puede leer todo en digital o puede prestar todo en la biblioteca, mientras que la persona que tiene puede no leerlos y pues ahí está, uno sigue siendo lector, otro no, uno tiene libros, pero el otro no. Entonces, esto lo podemos ver reflejado también en el tema de comprar un libro que te gustó mucho, pero que lo leíste en digital. Tienes la necesidad de conseguirlo, de poseerlo para representar o para tratar de mostrar que es algo que te gusta. Hablando en términos de tener y de ser, pues hay un peligro, ¿verdad? Podemos decir, oh sí, pero que yo tenga algo que realmente soy, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún choque, no hay ninguna confusión, simplemente estoy expresando, estoy exteriorizando los gustos que tengo. Sí, de hecho, pero aquí viene un tema que también se ha estado popularizando últimamente, que yo estoy bastante en contra, que es la romantización de comprar libros y no leerlos, ¿verdad? El tema de las antibibliotecas, del Sundoku, de leer libros y comprar libros son dos hobbies totalmente diferentes. Que, por supuesto, es tu dinero, haz lo que se te dé la gana con él. Yo personalmente estoy en contra de esa postura y no solo estoy en contra de hacer eso, por eso yo no lo hago, pero también estoy en contra de romantizarlo y mostrarlo y crear toda esta idea y principalmente ligar la identidad del lector con el comprar más libros de los que uno puede leer, porque eso no tiene sentido, que es también una parte de lo que es este video. ¿Por qué? Porque es que da problema o porque daría problema tener libros que uno no lee. Pues regresando al tema del ser y el tener, pues regresando de Fromm, o sea, cronológicamente regresando de Fromm a Marx, pues en este libro Marx habla más o menos de lo mismo, ¿verdad? Plantea las bases de lo que eventualmente va a ser la postura de Fromm, pero Marx lo dice en términos de apropiación, ¿verdad? Que es un concepto que viene de Hegel, pero soy un poco tonto como para entender a Hegel, entonces lo estamos abordando por Marx todavía. Que básicamente es que pues el ser humano interactúa en el mundo y pues prácticamente navega a través de él, a través de apropiarse de la naturaleza entendida como el entorno. ¿Cómo así apropiarse? Pues básicamente volverse uno con tu entorno, uno con la naturaleza. ¿Qué pasa? Pues con la entrada del capitalismo y de la misma ángulo que lo toma Fromm eventualmente, que
las personas pueden apropiarse menos de las cosas que las rodean, llevando así al tema directo de el solo tener, ¿verdad? No ser uno con el resto, sino simplemente tener el resto. ¿Y cómo así apropiarse? ¿Cómo así tener? ¿Cómo así ser? Pues básicamente la idea que usa Marx de apropiarse de las cosas externas y el para qué sirve o para qué uno se apropia de las cosas, es que uno se apropia a través del conocimiento, ¿verdad? El conocer tu entorno, el experimentarlo, todo eso te permite eventualmente ser parte de, poder utilizarlo a tu beneficio y al beneficio de la otra persona, el saber cómo manejarlo de la manera más óptima, el simplemente eso, ¿verdad? Principalmente las personas que necesitan herramientas en su profesión o en sus hobbies y todo eso, sabrán ese sentimiento de que hay una herramienta que aunque es igual al resto, esa es la tuya, esa la conoces, esa es, sabes, eso es apropiarte, que se vuelve una parte extendida de tu cuerpo. Foreshadowing a tal vez otro video que eventualmente pueda llegar a ser. Ok, esa es la forma de apropiarse, pero si no nos apropiamos de las cosas que nos rodean, de nuestro entorno, ¿qué más da? O sea, ¿qué influye? Pues ahí es donde nace el concepto, o al menos uno de los lugares de donde nace el concepto probablemente más conocido de Marx, que es la alienación, el simplemente sentirte aislado de lo que te rodea. Regresando un poco a hablar en términos lectores antes de adentrarnos al tema de la alienación, ¿cómo nos apropiamos de los libros? Simple y sencillamente leyéndolos, conociendo sus historias, conociendo cómo nos hacen sentir a nosotros como lectores cuando los leemos. Esa es la forma en la que nos apropiamos de los libros. ¿Es esa la única forma? No, obviamente, pero es la principal. Pero bueno, regresando al tema de la alienación. Yo en este librero tengo 2 libros que no he leído. Uno porque lo he comenzado como 5 veces y no puedo terminarlo, no, físicamente no puedo, y otro que tiene su historia. Y cuando yo veo mi librero, pues puedo recordar las tramas, puedo recordar las ideas principales, puedo recordar cómo cada uno de los libros que están ahí me hizo sentir. Pero cuando llego a esos libros que no he leído, siempre hay un sentimiento que no encaja en mí. Es como cuando una persona llegada a ti te dice así como, ¿recuerdas cuando hicimos tal y tal y tal cosa? Y tú no recuerdas eso. Y le dices, yo no estaba ahí. Pero ¿cómo no estabas ahí? No, sí, estabas ahí e hiciste tal y tal cosa. Y sientes un vacío, algo que no encaja. Eso es que sientes alienación. Tomándolo no desde la perspectiva marxista, sino una que creo más útil en este contexto, sería la aproximación de Sartre a la alienación, que ambas salen de un mismo centro, o sea, la teoría de alienación de Marx y la de Sartre son prácticamente lo mismo, solo que contextualizadas de diferente forma. Pues básicamente, recordando que estamos tomando el librero como la presentación, como la muestra, como la fisicalización de, perdón por de la corporalización, esa creo que es una mejor palabra que fisicalización, de un yo lector, de la identidad lectora de una persona, pues Sartre en este libro, en El ser y la nada, pues aborda un concepto que a mí me gusta un montón, que es el de la triple dimensión de la ontología del ser humano. Ahorita te explico qué es eso. Pues básicamente Sartre lo que dice es que nosotros tenemos una idea de quiénes somos en nuestra mente, ¿verdad? Yo sé que me gusta, yo sé que no me gusta, yo sé que me da miedo, yo sé que me da tristeza, yo sé que todo esto. Pero también vivimos en el mundo mental, en la mente de otras personas, de las personas que nos rodean y que interactúan con nosotros. Primero, como ya les dije al inicio, a través del cuerpo, de nuestra presentación física, pero también pues eventualmente a través de nuestras experiencias comunes, de lo que hablamos, de las ideas que compartimos, etcétera, etcétera. No, dice Sartre que esa idea en la mente de la otra persona nunca, nunca, nunca encaja con nuestra idea de nosotros mismos en nuestra mente, porque pues simplemente esas personas vienen de un contexto diferente, entonces nos van a entender con bases diferentes y no tienen acceso a toda la información que nosotros tenemos de qué somos.
básicamente me quedé sin batería en el otro micrófono. Entonces la imagen que ustedes tienen sobre mí pues nunca va a encajar con la idea que yo tengo en mi mente de mí mismo, de mi persona. Cuando somos conscientes de esa desconexión, pues es donde nace, primero que nada, la tercera dimensión ontológica del ser que habla Sartre, pero también ahí es donde nace la alienación, ese sentimiento de que no encaja algo. Pues si traducimos todo ese tema a la lectura y a los libreros y a el tener libros, pues obviamente para eliminar o para reducir lo más posible ese sentimiento de alienación, lo que hacemos es pues tratar de que la otra persona nos entienda de la manera más pura posible. Nos sentimos mejor con las personas que sentimos que nos entienden más y tratamos de darnos a entender de la manera más correcta para que la otra persona nos entienda y reduzca así la alienación. Obviamente eso es algo que nunca vamos a poder evitar, ¿verdad? Estamos condenados, el infierno son los demás, a pues esta constante malinterpretación de quiénes somos y de quién eres y quién soy y quién todo. Entonces, ahora sí, regresando al tema de los libros y los libreros, pues obviamente cuando ustedes ven mi librera, ustedes se toman una idea o se pueden hacer una idea. Por eso es también que muchos de los bookfluencers, booktubers y todo eso, pues mostramos nuestros libreros para que ustedes entiendan más o menos qué tipo de lectores somos, ¿verdad? A través de qué mostramos, cómo lo mostramos, se pueden hacer una idea de qué leemos, ¿verdad? Quiénes somos como lectores. Entonces, pues, ¿qué pasa si tenemos un montón de libros expuestos en nuestros libreros, que ya hablamos, que es exposición? Un montón de libros que no sabemos si nos van a representar o no, porque no nos lo hemos apropiado. Incluso un libro que no nos haya gustado, pues representa hasta cierto punto nuestro yo lector, porque pues también lo que no nos gusta es parte de quienes somos. Pero lo que nunca hemos leído, lo que nunca hemos experimentado, ¿es acaso parte de lo que somos? Hasta cierto punto sí, pero si pretendes mostrar que eres algo que nunca has experimentado, pues estás abriendo la puerta totalmente a un montón de alienación, de que las personas te malinterpreten porque estás mostrando algo que no sabes si realmente se ajusta a quién eres o quién no eres. Entonces, si llenas tu librero de libros que no has leído y que no te consta y que no sabes si te van a gustar o no, si no sabes si van a resonar contigo o no, pues lo que estás haciendo es abriendo la puerta a una alienación de tu yo lector, una alienación lectora, si la queremos llamar así. Un ejemplo un poco radical, pero ¿acaso te tatuarías algo de una película que no has visto? Así como... no sé si ese fue el mejor ejemplo. Entonces, esta rama del video la quiero cerrar más o menos con la idea, con la reflexión de que tus libreros, los libros que muestras, es hasta cierto punto parte de lo que eres como lector, y como lector es una parte de quien eres como ser humano entero completo. Pues tratar de, qué sé yo, mostrar quién eres realmente, de ser auténtico con la forma que estás mostrando quién eres. No tanto porque no vivamos engañados el resto, sino para que tú te ahorres alienación, malentendidos y todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas, tu librero es una representación de tu yo lector, entonces pues trata de llenarlo con quien realmente eres. Porque también, no nos mintamos. El comprar libros y todos los argumentos que se han dado para comprar libros, para no leerlos, para las antibibliotecas y los tsundokus, pues están obsoletos. O sea, mucho de lo que se habla de comprar un libro que ya leíste en digital o en todo esto, pero comprarlo por todo esto, suele ser de, por si eventualmente lo quiero releer. No te mientas. O las antibibliotecas y el tsundoku y todo esto se justifica con argumentos de escritores que del siglo pasado, hablando de, pues es para tener una reserva, ¿verdad? Un libro que puede que en el momento, ahorita, no te llame la atención, pero en un futuro tal vez razone contigo y todo eso. Y otra vez, no nos mintamos, porque en ambos casos estamos en el siglo XXI, o sea, nunca ha habido una época en la historia de la humanidad en el que conseguir libros sea tan fácil como ahora. Entonces, si conseguiste el libro una vez, pues probablemente lo vayas a conseguir una segunda sin ningún problema. Y pues
así de simple. O sea, si tienes ganas de leer un libro, lo puedes conseguir prácticamente en cualquier momento. Entonces, otra vez se refuerza mucho a tratar de mostrar agresivamente que soy lector, mostrando la cantidad de libros que uno tiene, cuando pues no es eso cierto. Uno es lector porque lee, no porque tenga libros. Pero ya que tocamos la palabra clave de autenticidad, pues vamos a tocar un poquito, ya yéndonos un poco de la alienación y el de comprar libros que no vamos a leer. Pasemos a El ser y el tiempo de Martin Heidegger. Con este libro podemos llegar a una respuesta filosófica bastante sencilla de la pregunta que originó este video. ¿Quién es el lector? Pues Martin Heidegger en este libro plantea que el ser humano es un ser para la muerte. ¿Qué diablo significa esta cosa que suena tan tétrica? Pues básicamente lo que dice Heidegger es que el ser humano vive consciente de que somos finitos, ¿verdad? De que eventualmente vamos a morir. Y ese conocimiento de la muerte eventual, pues vive ya sea consciente o inconscientemente dentro de nosotros, y consciente o inconscientemente se permea a cómo vivimos. Entonces vivimos para la muerte. ¿Cómo se ve reflejado esto? Pues básicamente se ve reflejado en que tratamos de hacer y de vivir de una manera que nos satisfaga, porque sabemos que tenemos el tiempo limitado, ¿verdad? Si viviéramos eternamente no tendríamos prisa para hacer las cosas, para hacer ciertas cosas sobre otras, para priorizar algo sobre otro, porque eventualmente podríamos llegar a hacerlo. El hecho de que nosotros, mortales, prioricemos hacer algo sobre otras cosas, pues muestra más o menos nuestro ser, ¿verdad? Muestra qué priorizamos nosotros, qué nos satisface a nosotros, quiénes somos. Entonces, un lector en términos heideggerianos es alguien que en su tiempo limitado de vida, pues prioriza leer sobre otras cosas. Es como una pregunta muy típica en los círculos de lectura, ¿verdad? ¿Qué libros te llevarías a una isla desierta? Más o menos esa es la vida según Heidegger. Porque a la isla desierta te llevarías libros que son muy importantes, que son muy representativos. Priorizarías unos sobre otros, y a través de esa selección de prioridades, pues muestras quién eres, ¿verdad? Entonces, así básicamente funciona la vida según los ojos de Martin Heidegger. Tenemos un tiempo limitado en el que tenemos que priorizar ciertas cosas sobre otras, entonces somos lo que decidimos priorizar y lo que decidimos no priorizar. Es decir, esa selección completa es lo que compone quienes eventualmente somos. ¿Y por qué hablo de la autenticidad y después no la menciono? Porque este es el paso siguiente, ¿verdad? Ya contestamos quién es el lector según Heidegger, pero podemos tomar eso para abordar otro tema que siempre está presente en los círculos de lectura, que es la autenticidad, ¿verdad? Ahora sí, acerquémonos al término de autenticidad. Entonces, vivimos y priorizamos lo que realmente somos, pero eso no siempre se puede dar. O sea, trabajamos y normalmente nadie realmente trabaja porque pues cree que eso es lo mejor que puede estar haciendo con su vida. Se trabaja por necesidad. Pero no solo eso, sino también hay personas que hacen cosas no porque ellos consideran que es lo mejor, que es algo que les va a llenar, sino porque otras personas imponen esa visión sobre su vida. Los hacen actuar de ciertas formas, los hacen hacer ciertas cosas que no se ajusta a lo que el individuo quiere hacer, pero que esa persona impone sobre. Eso Martin Heidegger llamaría una vida inauténtica. Una vida auténtica es en la que el individuo, el Dasein, si nos queremos poner con términos filosóficos, pues es lo que el Dasein hace, pues que realmente lo llena, ¿verdad? Que hace por voluntad propia, que hace porque le nace. Como los lectores cuando leemos. Pero los lectores también podemos tener una vida lectora inauténtica o una vida lectora auténtica. Y es que cuando compartimos nuestros gustos por la lectura y cuando compartimos, ya sea en redes o incluso en la vida real, que nos gusta leer, usualmente hay personas que, tristemente, hay personas que tratan de imponer su lectura sobre los demás. Es decir, lees algo y siempre va a haber una persona que dice, no, es que solo los clásicos valen la pena.
solo los clásicos son literatura. No se ha escrito literatura en español a partir de 100 años de soledad. Todo eso solo ha sido productos comerciales. Pero si accedemos a esa perspectiva, pues básicamente vamos a vivir una vida lectora inauténtica, porque no es una selección de libros que priorizaríamos por nuestro gusto o por nuestra autosatisfacción, ¿verdad? Así de simple, fácil de entender, ¿verdad? Ojalá que sí. Para vivir una vida lectora auténtica, lo que tenemos que hacer es leer lo que nos gusta. Simple y sencillamente leer lo que nos gusta, lo que a nosotros nos llena, por más que hayan personas allá afuera que consideran que leer cualquier cosa que no sean clásicos es una pérdida de tiempo, leer cualquier cosa que no sea no ficción es una pérdida de tiempo, o personas allá afuera que creen que, qué sé yo, la ciencia ficción tiene que ser de una forma y ninguna otra es admisible, o toda la gran variedad de personas que creen que su opinión vale más de lo que realmente vale. La forma en la que vivimos una vida auténtica es leyendo lo que nos gusta y lo que nos llena. Entonces, la conclusión de este video, que fue un poquito un desmadre por todos lados y yo en mi mente esto iba a tener más estructura, pero aparentemente no, es 1. Lee lo que te gusta. Lee lo que te llena, lea lo que te hace feliz, lee lo que te da una vida lectora auténtica. Y la otra, pues, que compra lo que se te dé la gana con tu dinero, pero ten en cuenta que si nos mostramos a través de los libros que tenemos en nuestro librero, pues que trata de dar una idea más real de lo que eres, ¿verdad? Por tu propio beneficio y para que pues todos nos entendamos mejor y reduzcamos un poquito las llamas de este infierno que somos todos. Y básicamente eso fue el video. Realmente es uno de esos que no tienen realmente una conclusión como tal, es simplemente yo tratando de darle vueltas a una idea que me pareció interesante, pero que puede no tener conclusión práctica ni nada por el estilo y simplemente ser un ejercicio de darle vueltas a la mente. Entonces tampoco se lo tomen muy en serio, porque al final de cuentas da igual. Entonces, pues eso, espero que aún así les haya gustado el video, espero que aún así hayan encontrado un punto interesante que explorar y que pensar y que todo eso. Entonces, pues nada, feliz día del lector y pues nada, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Suscríbanse al canal si les gusta el desmadre y pues videos de este estilo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.